Bueno, muy buenas noches a todos los pacientes, los familiares, los médicos que están conectados. Hoy es un día muy especial porque continuamos con nuestros webinars educativos de FUNEICO y hoy tenemos a dos mujeres fantásticas que van a ser las conferencistas del día de hoy de un tema muy importante que a veces subestimamos mucho, que los pacientes a veces no le brindan la importancia que tiene y para los médicos. Es tan importante porque a veces es la clave para poder definir un diagnóstico, para poder definir un diagnóstico diferencial, porque a veces podemos tener enfermedad inflamatoria intestinal, pero tener otras cosas infecciosas, por ejemplo, y la patología es clave en esto. Entonces, queremos que todos ustedes, los pacientes, sus familias, los cuidadores, siempre que se hagan las colonoscopias, que les hagan las biopsias, uno, reclamen ese resultado; dos, lo lean y puedan saber interpretar las cosas más importantes, porque ustedes, así como hemos tratado de que aprendan sobre los estudios endoscópicos, sobre alteraciones en la piel, en las articulaciones, en los ojos, queremos que también aprendan qué se ve en las biopsias de sus intestinos, y que puedan de esta manera discutir su caso clínico con su médico de una manera más adecuada. Hoy tenemos dos grandes conferencistas. La primera que tengo el privilegio de presentar es a la doctora Claudia Janet Uribe Pérez. Ella es una médica especialista en patología, ella es especialista en dermatopatología, es directora del Registro Poblacional de Cáncer del área metropolitana de Bucaramanga. Es una patóloga muy famosa aquí en Santander, profesora de muchos, pero lo más importante es que es miembro de FUNEICO. Y es una paciente que tiene colitis ulcerativa. Entonces, para nosotros nos hace muy feliz que una paciente que ha podido llevar esta enfermedad, mejorar su calidad de vida, tener una profesión supremamente exitosa, ser profesora de muchos estudiantes, pueda hoy enseñarnos a todos, porque me incluyo, hoy vamos a aprender mucho los médicos sobre este tema, y a todos los pacientes desde su propia experiencia como paciente y también desde su experticia como patóloga, la importancia de los resultados de las biopsias en enfermedad inflamatoria intestinal. Y nos va a acompañar una profesora que admiramos muchísimo, que pienso yo es la patóloga que más sabe de enfermedad inflamatoria intestinal en este país, que es la doctora Rocío López. Es patóloga, también profesora de muchos estudiantes de la Fundación Santa Fe, miembro de GECOL, que es el grupo de cronicolitis colombiano, y creo que es la patóloga a la que todos los gastroenterólogos que llamamos esta enfermedad siempre llamamos cuando nos sentimos desubicados, cuando no entendemos, cuando estamos todavía con un diagnóstico confuso, y siempre nos ayuda muchísimo a aclarar el diagnóstico de estos pacientes por medio de los resultados de las biopsias. Entonces, bienvenidas. Inicialmente va a empezar la doctora Claudia, quien nos va a hacer su presentación, y luego los invitamos a que hagan todas sus preguntas a través del chat, y vamos a tener un conversatorio en conjunto, la doctora Claudia con la doctora Rocío, resolviendo todas sus dudas. Entonces, bienvenidas, doctoras. Doctora Viviana, muchísimas gracias por la invitación. Saludo muy especial para ti, para el doctor Fuentes, especialmente también para la doctora Rocío, a quien conozco también hace mucho tiempo, y completamente de acuerdo. Yo creo que es de las patólogas que más sabe de enfermedad intestinal, de colitis realmente, porque abarca mucho más que solamente la enfermedad intestinal inflamatoria. Y en alguna oportunidad coincidió cuando empecé yo con mi diagnóstico hace aproximadamente 4 años largos. La doctora Rocío vino a Bucaramanga, y entonces aproveché que vino para que viera mis láminas, porque claro, un diagnóstico de este tipo para una médico que ya pues soy de más edad, soy adulta, en un grupo de edad pues que no espera tanto que le dé, genera mucho desconcierto, mucha inquietud, y pues asistir a la conferencia de la doctora Rocío me abrió también un panorama, y pues me ayudó un poco como a ese camino que llevo con esta condición.
Entonces, pues muchas gracias, y agradezco a la doctora Rocío estar aquí porque por supuesto que va a ser mi soporte. No pretendo de ninguna manera sustituir todos sus conocimientos, simplemente cuando yo estaba revisando qué voy a presentar de enfermedad intestinal inflamatoria, casi que la aterricé un poco más a lo general que realmente a lo específico, porque pues lo específico tiene todo un vocabulario y todo un contexto que a veces puede llegar a ser un poco aburridor o confuso y puede no ayudar realmente mucho a los pacientes. La biopsia es una herramienta fundamental para el diagnóstico de muchas enfermedades, muchas. Y si hablamos de las enfermedades del colon o las enfermedades del tracto gastrointestinal, por supuesto es una herramienta muy importante. Cuando nosotros nos enfocamos en enfermedades que tienen síntomas intestinales, pues vamos a encontrar un número grande de patologías que pueden compartir entre sí unos síntomas, unos signos e incluso unos hallazgos histopatológicos. Por lo tanto, la patología no es, no es como la única forma o la única vía como nosotros vamos a llegar de la enfermedad inflamatoria intestinal y el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Para poder llegar a la biopsia, como ya muchos hemos pasado por esa etapa, pues se programa la colonoscopia, pero la colonoscopia se programa basado en toda una pesquisa, todo un análisis clínico y paraclínico de lo que el paciente tiene, y se llega a la colonoscopia y por supuesto depende de toda esa historia clínica, pues se toma la decisión de hacer la biopsia. Y esa biopsia, como una herramienta más, es complementaria y debe sumar al acercamiento diagnóstico. En la colonoscopia se escogen las zonas del intestino que están comprometidos, pero también en algunas oportunidades se deben escoger zonas que aparentemente están normales, y eso lo vamos a ver en la utilidad de la biopsia, no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento, y que pues va a dar algunos datos importantes. Nos va a decir también como la intensidad, la severidad de ese compromiso inflamatorio que tiene el colon. Y pues nos ayuda como a conducir un poco ese pensamiento para saber hacia qué enfermedad podemos estar apuntando o el paciente puede estar mirando. Entonces es importante en el diagnóstico y también, por supuesto, en el seguimiento y en la valoración de cómo la enfermedad va continuando o progresando a través del tiempo. Como esa herramienta complementaria en el estudio y en la valoración de las enfermedades del tracto digestivo y en este caso del colon, pues es uno más. Nosotros vemos cómo nuestros médicos tratantes, nuestros clínicos, nos dan una batería muy grande, de muchas herramientas, exámenes de sangre, análisis de la materia fecal, y en cada uno de estos tipos de muestra, pues distintos tipos de exámenes. Puede también haber recurrir a la cápsula endoscópica, la ecografía, la endoscopia, imágenes que todos aportan información muy valiosa para poder ir clasificando la enfermedad. A veces uno como paciente siempre dice, tengo un síntoma, y casi que siempre uno va a escoger aquello que le parece más familiar. Entonces es una amibiasis, o es un colon irritable, o es que me cayó mal la comida, y a veces se queda uno como en esos síntomas y se puede ir acostumbrando a los síntomas y no acude prontamente
a una atención específica y adecuada para poder lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Como parte entonces complementaria de esa endoscopia digestiva, el gastroenterólogo, quien nos hace la endoscopia, pues comienza, observa lo que está ocurriendo en el colon, dependiendo del tipo de enfermedad, o más en el ilion o en otra parte del tracto gastrointestinal, y empieza a tomar pequeñas muestras de ese órgano. Y en este caso, pues toman muestras que son superficiales, donde se incluye pues la mucosa. Hacen unos pellizcos pequeñitos, traen un poquito de muestra y las colocamos en unos recipientes que deben tener unas características especiales. Nosotros dentro del área de patología necesitamos que muchas condiciones se den de una manera adecuada para poder tener un resultado adecuado, para poder hacer un abordaje adecuado de esas muestras. Y dentro de algunas de esas condiciones hay varias que no dependen específicamente de nosotros, sino que se van dando desde el inicio, incluso desde el paciente. Lo importante que es una muy buena preparación del paciente siguiendo las indicaciones que el médico tratante le da, para que el médico pueda tener una buena oportunidad de evaluar de manera adecuada cómo está toda esa superficie del tracto gastrointestinal, del colon, y pueda elegir las zonas que son más importantes para poder llegar a un diagnóstico. Una vez tenemos estas condiciones, pues dependemos también de la cantidad de muestras que se toman, de los sitios, de las áreas de donde se toman las muestras, de que las muestras sean manipuladas de manera adecuada, que sean colocadas en recipientes con fórmula al 10%, se recomienda que siempre sea buferizado, taponado, para que en caso que se necesite podamos hacer el material se pueda preservar muy bien y podamos tener una buena muestra a nivel del laboratorio. En el laboratorio, cuando nosotros recibimos muestras de tracto gastrointestinal, pues estamos recibiendo múltiples muestras que son de tamaño pequeño, pueden ser de 2, 3, 4 milímetros, y pues vienen rotuladas, muy bien marcadas en ese recipiente con el nombre del paciente, con datos de identificación muy adecuados, pero también es muy importante que esa muestra venga bien del área o el sitio específico de donde fue tomada. Acompañando a esos recipientes que contienen en su interior formol al 10% en una cantidad adecuada, que cubra muy bien, donde el tejido nade de manera adecuada. Hay varias recomendaciones, algunas de las cuales es que la cantidad de formol debe ser aproximadamente en 20 veces el tamaño o el volumen que tiene la muestra. Debe venir esta solicitud del estudio histopatológico, en el que deben venir consignados de manera adecuada los datos de identificación del paciente, la edad es muy importante, y los datos de la historia clínica. Cuando nos llega todo esto y nosotros verificamos que esto está adecuado, pues comenzamos el proceso. Hay una parte que muchos pacientes preguntan, que incluso pues médicos preguntan, y es cuánto tiempo debe estar esa muestra en el formol. Las muestras en el formol deben estar, dependiendo del tamaño, la literatura nos dice que mínimo 6 horas hasta 48 horas es lo posible, pero debemos dejarle un plazo prudente para que el formol pueda incorporarse al tejido y logre
fijarlo, logre detener todos los procesos de descomposición de ese material y podamos tener nosotros en el laboratorio de patología un material adecuado para poder hacer el estudio del tejido. Se hace el procesamiento, se coloca en unas cápsulas para que luego al final de ese procesamiento nos dé unos bloquecitos como el que tenemos ahí que estoy señalando, y posteriormente se hacen unos cortes y finalmente recibimos una lámina de vidrio que tiene cortecitos pequeños de ese tejido que se le tomó al paciente. Y son esas laminitas de vidrio, esa laminita histológica, la que nosotros vamos a revisar bajo el microscopio. Todo esto es un proceso que tiene su tiempo, que tiene unos tiempos específicos, que se necesita que lo haga un técnico especializado en la manipulación de estos tejidos y en estos procesos, y eso lleva tiempo. A veces los pacientes y los médicos no les queda muy claro por qué un espécimen tiene o demora un tiempo y por qué no es rápido. A veces uno se toma un examen de sangre, un cuadro hemático en la mañana y se lo entregan en la tarde. En este tiene unos procesos específicos de cuidado del material que hace que no sea posible entregarlo anteriormente. Y fíjense que hasta aquí he dicho solamente el proceso que lleva un material hasta que le entrega al patólogo esa laminita de vidrio para que el patólogo ahora sí lo pueda colocar bajo el microscopio y comenzar a hacer el estudio de la lesión. Hay unos puntos críticos en estas biopsias como prueba del diagnóstico. Uno es el tipo de fijador que se utiliza. Tenemos la experiencia que a veces en algunas áreas no se tiene la conciencia de lo importante que es el uso del formol controlado, que debe ser al 10% buferizado, y de esto depende es muy importante que realmente el tejido se dañe, no se queme o no se lise o no se lesione, porque una vez el tejido se ha alterado en esa fijación, ya no tenemos cómo recuperarlo y es una oportunidad perdida de la fijación. Se aconseja que los recipientes en lo posible sean de plástico, que las tapas sean herméticas para que el formol no se vaya a drenar, a regar, para que el frasquito no se vaya a partir y vayamos a perder esa muestra, y que el volumen sea adecuado para que tengan suficiente líquido para poder tener esa fijación que se requiere para poder empezar todo el proceso en el laboratorio de patología. Yo les coloqué ahí qué no se debe hacer, y esa es una pregunta que se hace con regularidad, o a veces uno lo ve en las prácticas incluso de algún personal de la salud que aún no tienen claro eso, y es que este material que nos han entregado en formol, ya con el formol es suficiente para ser fijado. No necesita meterse a una cadena de frío, no necesita ser refrigerado, incluso el hecho de meterlo en una cadena de frío o refrigerarlo puede alterar la fijación de ese material, puede dañar, puede cristalizar el material y puede ya interferir en la lectura que nosotros debemos hacer. Entonces, recordemos muy bien esto, porque muchas veces el frasco con el material se le da al paciente, el paciente se lo lleva a su casa para llevarlo posteriormente al laboratorio y muchas veces no sabe qué hacer. Por favor, una vez tengan ese material ya en el interior con el formol y con la muestra que se le ha tomado, déjenlo en un lugar seco, en un lugar seguro, donde no se pierda, no lo vayan a abrir y no lo metan
en una cadena de frío. Por favor, no lo lleven al refrigerador porque podríamos tener alteración de la muestra. Una vez nosotros recibimos entonces ese material, pasa por todo un proceso donde a ese tejido se lo lleva a cambiar un poco esa composición líquida que tiene en su interior para que en el interior del tejido quede parafina, pueda estar inmerso en estos bloquecitos de parafina y puedan los técnicos ser capaces de cortar láminas muy delgaditas del tejido, entre más o menos de 4 micras, y los puedan colocar en una laminita de vidrio como la que vemos en la imagen. Y así es como nosotros podemos tener esa muestra para poderla llevar al microscopio. Muy bien, entonces ahora empezamos nosotros aquí como patólogos ya un trabajo directo y específico para poder hacer parte de ese equipo que ayuda al paciente a saber cómo o qué enfermedad tiene o cómo va su enfermedad. Es muy importante también recordar y tener muy en cuenta que el patólogo es un médico especialista y que es especialista en anatomía patológica. Y como médico también tiene que tener toda la información de la historia clínica del paciente. Es decir, no es un médico que revisa muestras de tejidos, sino es un médico que contribuye a la resolución de toda una enfermedad del paciente, por lo tanto requiere de toda la información clínica del paciente. Como patólogos, la anatomía patológica es esa especialidad que se encarga de estudiar y de analizar la estructura de las células, de los tejidos, desde lo morfológico, incluyendo hasta lo molecular, con algunas técnicas especiales y que usa como herramienta el microscopio y por supuesto pues un conocimiento profundo de lo que es la enfermedad para hacer un acercamiento diagnóstico, pero no es el único responsable del diagnóstico de un paciente. Tiene que tener toda la información de la historia clínica, de los paraclínicos, de los exámenes y en muchos casos dialogar directamente con los médicos tratantes para finalmente tomar una decisión de cómo enfocar un paciente. Adicional entonces a esa muestra que es enviada al laboratorio de patología, fundamental siempre tener la historia clínica. Por lo tanto, también es responsabilidad del paciente tener a la mano y llevar y estar preocupado por darle toda la información al patólogo porque la va a necesitar. Y dentro de la historia clínica, pues se necesita también la información de todos los exámenes que se le han hecho. ¿Cuáles son los objetivos de la biopsia como aporte de la patología en el estudio de la enfermedad intestinal inflamatoria? El diagnóstico de colitis y sobre todo esas colitis crónicas, pues es una indicación de hacer la biopsia de colon y la idea es que nosotros podamos confirmar que de hecho hay una colitis, cada cual de las posibilidades diagnósticas se ajusta a la enfermedad que tiene el paciente junto con el resto de la información clínica. También nosotros en esa comunicación que tenemos con el médico tratante, con el gastroenterólogo, pues comunicar los hallazgos de la patología, los patrones histológicos, los diagnósticos posibles, cuáles definitivamente no son, cuáles son los que probablemente pueden ser, incluso en esa comunicación
solicitarle al gastroenterólogo que haga algunos exámenes complementarios y por supuesto en el seguimiento del estudio empezar la vigilancia de algunas otras enfermedades que en el curso de las enfermedades, particularmente cuando son de larga evolución, podrían aparecer en el tiempo, como son las displasias, las neoplasias o incluso algunas infecciones específicas que son, pues, dependiendo de los tratamientos también inmunosupresores por los cuales los pacientes estamos sometidos. ¿A qué nos enfrentamos nosotros en patología? Nos estamos enfrentando a que la colitis es un grupo muy grande de posibilidades diagnósticas que comparten entre ellas signos y síntomas y que pueden compartir entre ellas también hallazgos histopatológicos que las hacen muy parecidas entre incluso las mismas que hacen parte de la enfermedad intestinal inflamatoria y otras distintas que no hacen parte de la enfermedad intestinal inflamatoria. Como pacientes nosotros sabemos, además somos parte de un grupo en el que compartimos con otras personas, vecinos, familiares o personas cercanas, y uno ve que a veces si una persona le dice a uno es que yo tengo los síntomas que son compartidos con los que uno tiene, a veces uno cree que solamente puede ser colitis ulcerativa, puede ser enfermedad de Crohn, y resulta que podemos tener muchas enfermedades que nos pueden dar esas manifestaciones, por lo cual se necesita una batería importante de herramientas diagnósticas para poder descartar otras que puedan ser o no puedan ser. Y como solamente información o un ejemplo de las posibilidades que nosotros debemos tener siempre en cuenta, a la izquierda, a la derecha les traje como un listado de muchas otras posibilidades diagnósticas, entre ellas enfermedades infecciosas, enfermedades de otro tipo inflamatorios no infecciosos, enfermedades asociadas a otras patologías como por ejemplo la diverticulitis o a otros procesos asociados. Incluso podemos encontrar a nivel microscópico alteraciones cuando de la endoscopia puede verse como una mucosa de colon completamente normal. Entonces, el patólogo se enfrenta a una cantidad de hallazgos y a una cantidad de síntomas que pueden hacer parte de un complejo de enfermedades, y esto debe tenerse en cuenta en el momento de ir estudiando e ir seleccionando algunas, descartando otras, haciendo exámenes complementarios para una, haciendo exámenes complementarios para otras, y por supuesto tener una información clínica que a uno le permita asociar los hallazgos a esa evolución que el paciente viene teniendo con la enfermedad. Cuando la enfermedad está en estadios iniciales, hace probablemente un poco más difícil el abordaje diagnóstico. Por esto, y aprovechando pues que está la doctora Rocío con nosotros, es muy importante también que el patólogo tenga un entrenamiento más específico y que se enfrente, pues a medida que tiene más experiencia, pues es mucho más fácil que pueda realmente seleccionar el diagnóstico más certero y más adecuado. Por lo tanto, también el patólogo, cuando no tiene esa experiencia, pues debe reconocer que también hay algunas limitaciones. Nosotros nos enfrentamos a muchas limitaciones de la especialidad y debemos ser conscientes de esas limitaciones. Y ahí les traje yo ahí como un párrafo, lo transcribí, pues lo coloqué, un párrafo
de Rosai, en el que pues, nos dicen algunas cosas que a veces uno como patólogo siente. Primero, reconocer que los patólogos, como todos los médicos, también somos seres humanos, que tenemos una capacidad de errar, que tenemos también algunos distractores que pues que pueden tener otros actores del arte de la medicina. Muchas veces los patólogos somos considerados como las personas que vamos a dar ya el diagnóstico final y que no necesitamos nada más porque a veces solamente con el fragmento que nos han mandado ya podemos decir el paciente y esto pues nos lleva a que podamos tener errores. Lo más difícil es cuando esa concepción también la llega a tener el patólogo. Nosotros debemos ser conscientes de las limitaciones y también en los últimos años se promueve muchísimo el trabajo en equipo, no solamente con otros patólogos, sino ese diálogo constante, permanente, con el otro equipo médico que está en el tratamiento de los pacientes. Bueno, ¿qué se espera entonces en nosotros ya en patología? Pues esperamos que toda esa parte preanalítica o antes de que llegue sea controlado por parte del paciente, la historia clínica, que sea adecuado el muestreo. Y lo que se recomienda es que mínimo el gastroenterólogo, quien hace la biopsia, envíe 2 fragmentos de tejido de por lo menos un mínimo 5 sitios a lo largo del colon, incluyendo el recto, incluyendo el ilion terminal e incluso incluyendo sitios del colon que parecen o que endoscópicamente son normales. Que todas esas muestricas por cada sitio estén en un recipiente individual muy bien rotulado, muy bien marcado, en el formol adecuado, con la cantidad adecuada y que en la solicitud venga una historia clínica con datos claves, pero particularmente identificando de manera adecuada esas biopsias y el hallazgo endoscópico que se tiene de cada uno de esos sitios de donde se ha tomado la biopsia. Importantísimo adicionalmente que sea remitido el reporte de los hallazgos de la endoscopia para que tengamos bastantes herramientas clínicas y de endoscopia y podamos complementar con los hallazgos que estamos teniendo nosotros en el microscopio. ¿Qué se espera ahora de la patología? Entonces, desde la clínica y los médicos, el equipo, todo el mundo espera, pues que tengamos la posibilidad nosotros de hacer un acercamiento muy certero o muy aproximado a ese diagnóstico inicial. Es decir, ¿es una enfermedad intestinal inflamatoria o no es una enfermedad intestinal inflamatoria y qué podría ser? Si es una enfermedad intestinal inflamatoria, ¿cuál tipo de esta enfermedad intestinal inflamatoria es? ¿Es una colitis ulcerativa? ¿Es una enfermedad de Crohn? No es, no, o estamos en una etapa que no es clasificable. ¿Cómo está esa enfermedad en cuanto a severidad, en cuanto a extensión, en cuanto a actividad? Y también se espera que la patología acompañe a esta atención médica del paciente para poder evaluar esta evolución. Y aparece un concepto muy importante que con la doctora Viviana
pues ella es mi médico realmente, ella desde finales del año pasado es mi médico, y que pues lo que uno espera es que después de una resolución o que haya una mejoría importante clínica del paciente, una mejoría endoscópica, que podamos encontrar un adecuado reporte de histopatología en la evolución, es decir, que la histopatología también nos muestre con el tiempo que la enfermedad va mejorando en su actividad. También es muy importante dentro de ese monitoreo de las enfermedades que nosotros como patólogos estemos muy pendientes de si hay alguna enfermedad asociada o si hay algún hallazgo importante asociado por el riesgo que se tiene de en el tiempo desarrollar o una displasia o una neoplasia específica de la enfermedad intestinal inflamatoria. Esta realmente es una información que la coloqué y traje unas imágenes pequeñitas. No es una clase de patología, no es una comunicación de patología, pero es que de pronto ustedes han visto en sus reportes algo de esta información, ¿sí? En patología, por ejemplo, para colitis ulcerativa, pues es muy importante que el patólogo esté pendiente de evaluar la actividad inflamatoria, si la inflamación es crónica, si hay actividad, cómo está la arquitectura de esa mucosa, de las estructuras de la mucosa del colon, si hay algunas cosas que están acompañando, si hay erosiones, si hay ulceraciones, como todos esos hallazgos nosotros lo podamos reportar en las biopsias, y yo creo que muchos de ustedes pues lo han visto en los reportes cuando reclaman los reportes de la patología. Cuando nosotros estamos en el microscopio, pues estas son las imágenes a las que estamos expuestos y los que tenemos que revisar a profundidad, con mayor acercamiento, y dentro de estas imágenes evaluar estas estructuras, las celulitas que están ahí alterando, de qué manera lo alteran, cómo se ubican, porque la patología de la colitis ulcerativa pues tiende a ser con algunos criterios específicos, aunque no son solamente le corresponde, y la podríamos diferenciar de la enfermedad de Crohn, con bastantes, pues con algunas otras opciones de que realmente haya hallazgos como superpuestos en el uno y en el otro, que no se pueda definir finalmente si es colitis ulcerativa o es enfermedad de Crohn. Incluso que son compartidos estos hallazgos por otro tipo de patologías, como por ejemplo las enfermedades infecciosas o las colitis asociadas a divertículos inflamados, que está anexo en la patología. Aquí tenemos también una imagen de lo que es una enfermedad de Crohn y a lo que nosotros los patólogos pues nos enfrentamos cuando estamos frente al microscopio. Y en el microscopio nosotros hacemos es interpretar todo aquello que se salga de la normalidad. Cómo está, qué cantidad tiene de células, en qué área están colocadas, qué otros hallazgos hay. Y muy importante, pues después de hacer ese análisis, pues mirar cómo se informa la patología. Y hay formas, esto a nivel del, pues de la historia, han salido bastantes scores, bastantes guías para poder hacer ese informe, teniendo en cuenta las células que están presentes, teniendo en cuenta las lesiones de la arquitectura. Aquí tenemos algunos, coloqué algunos de lo que se ven enfrentados, que realmente es como bastante difícil y muchos de ellos ya se han abandonado, ya no se utilizan,
pero pues ha sido como la evolución a través del tiempo. Y como toda esta información, de una u otra manera, debe estar en los informes de patología. Finalmente, y pues en esto sí pido la ayuda de la doctora Rocío, pues se prefiere como este score de Nancy, donde se simplifica un poco más, no se hace tan complejo con tantas puntuaciones para poder decir el grado de severidad que tiene ese tejido que está comprometido. Con algunos hallazgos adicionales. En la parte izquierda pues está inflamación, las criptas, pero las células son como el aspecto que nosotros esperamos ver, y en la parte derecha ya tenemos algunas alteraciones displásicas, y eso es lo que en el microscopio vamos a estar nosotros pendientes de si ya comienza a aparecer esa displasia, que sería el riesgo para una lesión tumoral maligna en evolución. En los pacientes padecemos de enfermedad intestinal inflamatoria, particularmente colitis ulcerativa. Aquí he colocado información que debe el patólogo tener en cuenta para finalmente si se trata de una enfermedad intestinal inflamatoria o no, y de la enfermedad intestinal inflamatoria, cuál es la que más probablemente es, si es colitis ulcerativa, si es enfermedad de Crohn, si no es clasificable, y dependiendo, por ejemplo, si está una colitis ulcerativa, pues se aconseja utilizar el índice de Nancy para poder catalogar la severidad de la inflamación, o si ya realmente ha habido mejoría de la enfermedad. La patología, por lo tanto, es una herramienta fundamental para el diagnóstico, para la evaluación en ese seguimiento, para poder detectar a tiempo todas esas posibilidades de complicación que se tiene, y particularmente también para mirar qué tanto el paciente está mejorando o está empeorando con los tratamientos que tiene a disposición. Creo que hasta ahí. Ahora pues la invitación es a que dialoguemos y que continúan las preguntas. Mil gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Bueno, yo quería antes de abrir las preguntas, invitar a la doctora Rocío López, si quiere darnos un aporte adicional, complementario, acerca pues de toda su experiencia con respecto a las biopsias y los hallazgos más importantes que debemos entender y sobre todo, doctora, que usted también, así como lo hizo Claudia, qué tips le da a los pacientes y a los cuidadores, porque a veces ven las patologías como si fueran en chino, ¿no? Como que eso ni lo leen, no, es como si fuera un lenguaje que para ellos pues es muy ajeno, ¿sí? Pero así como han ido familiarizándose con los hallazgos endoscópicos, porque ya los pacientes nos dicen tenía úlceras, tenía estenosis, tenía erosiones, entonces, en la parte del colon izquierdo, derecho, ya los pacientes ya han aprendido mucho sobre esto. Entonces, también de parte tuya, así como lo hizo Claudia, ¿qué tips le damos a ellos de importantes a tener en cuenta en la patología? Bueno, gracias a Claudia, gracias Viviana por la invitación, y gracias por acercar un poquito a los patólogos también a los pacientes, ¿cierto? Porque los patólogos siempre estamos ah, como escondidos, o sea, casi nunca el paciente ni siquiera habla con nosotros para que nosotros les expliquemos qué fue lo que vemos, o digamos que eso es lo que casi todos los pacientes piensan, que los patólogos somos casi que intocables. Pero yo que les quisiera decir a los pacientes que qué es lo que hacemos los patólogos, Claudia ya les explicó.
Y básicamente lo que nosotros hacemos es como ver una fotografía, es como ver una pintura en un momento de la vida de ustedes en ese tejido que les toman. Y va a depender muchas veces, así como uno mira una obra de arte, es cómo lo interpreta. Depende de dónde me paro, depende de la luz que tenga, depende de, en este caso, va a depender de muchas cosas. Va a depender, por ejemplo, y es muy importante, de qué tanta información tengo yo del paciente, qué tanta información tengo de esa historia clínica, de la endoscopia, de la evolución, de los antecedentes. ¿Por qué? Porque esta imagen que yo estoy viendo en el microscopio, como les digo, es un momento de su historia, un momento de su vida y de su tejido que lo estamos analizando en un microscopio. Entonces, esto va a depender de muchas cosas, especialmente de la historia clínica. Mm, Obviamente que también va a depender, y es como todo en medicina, sí existen ciertas especialidades o ciertas características que también uno tiene en cuenta cuando analiza estas biopsias, y es precisamente que algo que sí deben entender es que, y Claudia lo dijo, ¿no? No es, es tan importante poder analizar todo en conjunto para poder entender lo que uno está viendo, porque resulta que se parece a muchas cosas. Entonces, por esto, eso es como armando un rompecabezas. Si a uno le falta una piecita de ese rompecabezas, mm, no se puede armar, no se puede ver. Y a veces es esa pieza muy importante que falta y que no permite ver la imagen final. Entonces, yo creo que ante todo simplemente somos unos médicos que hacemos un apoyo en el diagnóstico, pero somos unos médicos a los cuales los clínicos nos están haciendo una interconsulta. Y eso es lo que somos nosotros, los interconsultantes de muchas especialidades, y en este caso principalmente de gastroenterólogos y de coloproctólogos. Y bueno, también necesitan a Claudia en muchas oportunidades con manifestaciones extraintestinales, dermatológicas y demás. Entonces, pues nada, contesto preguntas de lo que quieran, pero tal vez lo único que quería era contarles eso, que vemos una fotografía y necesitamos muchas cosas para interpretarlas. Gracias, doctora. Bueno, parte de lo que los pacientes nos mandan de preguntas tiene que ver mucho también con dudas que tenemos nosotros los médicos, y es que a veces hay un diagnóstico de colitis, pero a veces se cambia y hay un diagnóstico de Crohn. Entonces, lo primero que le quiero transmitir a los pacientes antes de que las expertas nos enseñen sobre esto es que no es que haya un error, ¿sí? Porque hay varios pacientes que nos han dicho aquí, es que me han leído mal las biopsias, es que se equivocaron en las biopsias, es que fue un error de las biopsias. Y lo más importante es quitarnos eso de la cabeza de que es que me las leyeron mal, de que es que fue un error de las biopsias, porque es que la enfermedad inflamatoria intestinal es un arte. Esto no es una ciencia precisa, esto no es blanco ni negro. Y es lo más importante que los pacientes tienen que aprender con esta condición, porque los pacientes, y lo entiendo, quieren respuestas sí, no, blanco, negro, y a veces eso no se puede en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? A veces incluso dejamos enfermedad inflamatoria intestinal no definida, ¿m? Porque no hay hallazgos que le permitan a uno totalmente clasificar un paciente, porque esto no es como la hipertensión, que usted tiene tensión alta, hipertenso, o como la diabetes, azúcar alto, diabético. No, es un conjunto de hallazgos clínicos que ustedes nos refieren, de exámenes de laboratorio, de hallazgos endoscópicos y de hallazgos de la patología. Por eso es que estamos hoy en esta charla. Entonces, hay pacientes que no es que me diagnosticaron mal y que hoy tenía colitis y mañana Crohn,
sino que la enfermedad es así, como dice la doctora, es una fotografía, es un corte transversal, es una única foto que ella ve en ese momento y usted es un paciente diferente en el momento en que ella vio esa primera patología y usted puede ser otro paciente en otro momento y entonces no puede decir es que me la leyeron mal en esa ocasión y ahora sí me la leyeron bien. No, porque es una enfermedad que tiene muchos matices y como la doctora lo dice, se parece a muchas cosas y en un país como el nuestro, en el que las infecciones son más frecuentes que la enfermedad inflamatoria, la tuberculosis, muchas cosas se pueden parecer a la enfermedad inflamatoria, a veces es difícil clasificar a los pacientes. Entonces, quiero que la doctora Claudia y que la doctora Rocío nos hablen un poco de por qué a veces el paciente está clasificado en colitis y luego cambió a Crohn, que a veces esa es también nuestra pregunta con los patólogos, porque a veces no está esa respuesta y uno llama a patología y le dice, doctora, ¿qué hago? ¿Es Crohn o es colitis? Y la misma patóloga también nos dice, está complejo, es difícil poderlo clasificar en una o en la otra. Entonces queríamos que ustedes, como las expertas, nos compartan cómo podemos explicarle al paciente cómo sería más Crohn, cómo sería colitis y que esto no es tan fácil, ¿no? Eh, yo creo que definitivamente no es fácil, o sea, y todo va a depender del momento, o sea, si a mí me han hecho muchísimas veces esa pregunta, ¿cierto? ¿Es Crohn o es colitis? Y yo siempre digo, depende qué es lo que qué es lo que me mandaron y qué es lo que estoy viendo. En algunas ocasiones puedo decir que sí se puede decir, que sí podemos y tengo eh, todo me encaja en este rompecabezas, perfectamente uno puede decirlo, pero en otras ocasiones no. Y muchas veces cuando no, por ejemplo, las biopsias, este cuadro que les digo yo a ustedes que estamos viendo, esta obra de arte, que son esas celulitas que estamos viendo, cambian con el tratamiento. Cambian con muchas cosas, cambian si hay una infección sobreimpuesta, cambian si hay un medicamento que ha recibido, cambian por muchísimas cosas. Entonces, y yo creo que eso es parte de lo que también el clínico quiere hacer y ver, que es cómo evoluciona esta enfermedad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, resulta que existen muchísimas variantes. De una misma enfermedad existen variantes. Entonces, a veces uno tiene, que es inusual, colitis ulcerativa y no tiene compromiso del recto sigmoide, pero sí la tiene del ciego y resulta que es colitis ulcerativa. O al contrario, pensamos que esa enfermedad de Crohn que siempre va a tener compromiso del intestino delgado y resulta que hay un grupo de pacientes que no tienen compromiso del intestino delgado, sino que tienen compromiso del colon o que tienen una enfermedad que se llama, como ocurre mucho en la enfermedad de Crohn, que es aparches. Y resulta que es aparches en los cuales a veces el clínico no ve nada en la endoscopia o lo ve es sano y entonces no ha tomado muestra de ese sitio porque piensa que no está pasando nada ahí. Y no es que el clínico se haya equivocado, simplemente que no lo ve. Y resulta que desde en el microscopio puede que sí existan cambios. Entonces, Vivi lo acaba de decir muy claramente, es que esto no es blanco y negro y desafortunadamente hay casi que un dicho que uno dice y es que los pacientes, yo también soy paciente, no de enfermedad de Crohn, pero ni de colitis, pero sí una paciente que dice uno no se lee el libro y a uno no le encaja todo lo que dice exactamente el libro. Entonces las enfermedades cambian con muchas cosas, cambian si, por ejemplo, los pacientes con enfermedad inflamatoria que toman medicamentos que son inmunosupresores, que les baja las defensas, esto hace que
por ejemplo, sean más frecuentes las infecciones y que coexistan las infecciones. Entonces, uno que tiene que decir, bueno, en este momento, ¿qué es? ¿Es más la infección o es la enfermedad inflamatoria? Y no es que haya cambiado, es que en ese momento tiene una infección. O si es un paciente viejito que tiene una enfermedad diverticular y en este momento puede tener enfermedad inflamatoria y también enfermedad diverticular, y qué es lo que le está molestando más en este momento. Así que son difíciles. Si hay una enfermedad que es difícil tanto desde el punto de vista clínico y que tiene muchas facetas, yo creo que es la enfermedad inflamatoria. Y para nosotros también. O sea, y para los patólogos, si hay una enfermedad que tiene diagnósticos diferenciales, es la enfermedad inflamatoria intestinal cuando uno está hablando de las enfermedades del colon o de las enfermedades gastrointestinales. Yo creo que es la que más imitadores tiene. Es de las que más tiene. Entonces es difícil vivir. No siempre se puede, a veces sí, y a veces sí podemos hacerlo. Y creo que a veces los patólogos sí podemos ayudar muchísimo. Y con una buena información y con unas buenas biopsias, muchas veces sí es posible. En otras ocasiones no es tan fácil. Gracias, doctora. Doctora Claudia, cuéntenos usted qué opina. Sí, hay otra cosa que también es importante tener en cuenta y es que así como la doctora Rocío dice, es un momento de todo un lapso de vida, es un pequeñito fragmento de metros y metros y metros de colon. Son 3 milímetros, 4 milímetros en varios punticos. Entonces a veces dice, yo le mandé la úlcera y resulta que uno no está viendo la erosión a veces. Entonces hay que desgastar y desgastar el tejido. Eso también tiene unos procesos de laboratorio en el que cuando se hacen los cortes, pues es que lo que se hace es desgastar el tejido y a veces se dobla el tejido, se pierde un fragmento en ese rotar y cortar el tejidito. O sea, hay muchas cosas del proceso que pueden impactar en lo que uno ve y queda representado en la lámina. Eso no solamente ocurre con el colon, ocurre con muchas otras áreas de la biopsia. O sea, es distinto tener el colon completo o la parte del colon, por ejemplo, para la enfermedad de Crohn, que tener el pedacito de la mucosa. Y es que pues solamente se puede hacer la biopsia de la mucosa, no se puede hacer biopsia por endoscopia de una profundidad mayor. Entonces también hay algunas limitaciones por la muestra que se tiene, por los cortes que se tienen y por el estado propio de la enfermedad en ese momento que se ha hecho la biopsia. Se ha avanzado mucho también en el tiempo, pero también en el tiempo se ha hecho más compleja la enfermedad por aparición de muchas otras enfermedades adicionales que pueden estar concomitantes. O sea, eh, la enfermedad intestinal inflamatoria no excluye que pueda tener también otra cosa, como lo decía la doctora Rocío, ¿no? Entonces son muchas situaciones importantes para tener en cuenta. Otra cosa que quería Ay, decir, disculpa. Vivi, discúlpame, Sí. y es que yo pienso que también es un problema del sistema de salud, ¿cierto? Porque hoy la ve un patólogo, mañana la ve otro patólogo, así como yo creo que les pasa con ustedes. Hoy la ve un gastroenterólogo, mañana la ve otro, pasado mañana la ve otro. Y es tan importante para uno, o sea, poder hacer la continuidad de ese paciente, y a veces yo me molesto cuando piensan que uno no ve pacientes, uno como patólogo, y resulta que cada una de esas laminitas es nuestro paciente. Entonces, a mí esa laminita es mi paciente también. Y ver esa evolución y conocer y uno poder comparar con las biopsias anteriores, creo que es un ejercicio fantástico para uno entender esta misma enfermedad. Y sé que esa no es la culpa de nuestros pacientes, ¿cierto? O sea, no sé cómo lo podremos solucionar, pero lo ideal sí es, yo diría que
que tal vez uno como paciente exigir lo que es tú eres mi médica y yo quiero que tú me sigas viendo, ya, casi que igual debería ser con el patólogo, ¿cierto? O sea, tú eres mi patólogo, Claudia es mi patólogo, o Pepito Pérez es mi patólogo, y que quizá pudiera seguir siempre conociendo esa enfermedad y sabiendo cómo es y poder uno decirle va mejor, va peor, está mejor hasta aquí y no, no sé muy bien cómo lograrlo, pero quizá algún día uno pudiera lograr que también eso sucediera. Y yo creo que eso es un derecho también para los pacientes porque es la mejor manera de uno conocer su paciente cuando está analizando una biopsia. Ese punto me parece muy importante. Antes de pasar a unas recomendaciones que quiero darle y a las siguientes preguntas, quiero que vean en este webinar que tenemos a dos expertas en patología y que quedan muchas dudas en el panorama y que esta es la realidad que tenemos frente a la enfermedad, porque a veces yo entiendo la frustración del paciente, por qué no me encuentran el resultado, por qué antes no me lo dijeron, por qué me cambiaron el diagnóstico. Entonces, seguimos aprendiendo sobre la enfermedad, todos, los gastroenterólogos, los coloproctólogos, las patólogas, y es un reto para todos nosotros poder llegar al diagnóstico y poder hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando hay exacerbaciones de la enfermedad, porque como dicen las doctoras, puedo tener Crohn y colitis, pero puedo tener tuberculosis intestinal, puedo tener citomegalovirus, como hay algunos pacientes nos han hecho unas preguntas, puedo tener Clostridium. Entonces, sí, si usted tiene enfermedad inflamatoria intestinal y se le exacerban los síntomas, nosotros los clínicos tenemos que tener en nuestra cabeza es, uno, una activación de la enfermedad, porque la enfermedad puede tener periodos de recaída, remisión, porque recuerden que esto no tiene cura, pero tiene tratamiento. Es una enfermedad que podemos dormir, pero que siempre tenemos que estar en controles para poder adelantarnos al momento en que vaya a recaer. Entonces puede ser por recaída de la enfermedad o porque tengo una infección sobreagregada. Entonces por eso siempre nosotros les pedimos a las doctoras de patología que nos miren inmunistoquímica para citomegalovirus, mirar Clostridium, porque son uno de los bichos que más se asocian a las infecciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y que pueden reactivar la enfermedad o generar síntomas que confunden que un paciente pueda estar activo y puede que no esté activo la enfermedad, sino que tiene una infección. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Cuando la doctora Rocío plantea estos retos, que son una realidad, ¿qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer mucho y el paciente cuando está empoderado y conoce su enfermedad ayuda mucho en esto. Entonces, primera cosa, cuando usted vaya a hacerse la colonoscopia, dígale al médico qué es lo que tiene, porque a veces uno encuentra pacientes y usted ¿por qué viene? No, me mandaron la colono y no le dicen a uno ni por qué, ni cómo, ni dónde. Cuando después uno va y lo mira, no, es que yo tengo por ahí colitis ulcerativa y no habían dicho. Entonces, la primera cosa es que usted tiene que saber qué enfermedad tiene, si es enfermedad de Crohn, si es colitis ulcerativa y también de qué parte, porque es que no es lo mismo tener colitis ulcerativa del recto o del colon izquierdo o pancolitis ulcerativa, ¿sí? No es lo mismo tener Crohn del colon, Crohn del intestino delgado, Crohn del estómago, Crohn del esófago. Entonces es una responsabilidad del paciente, porque por eso nos estamos educando aquí. Decir, doctor, yo tengo colitis ulcerativa de predominio izquierdo. Siempre me han dicho que es izquierdo y vengo a que me haga la colonoscopia. ¿Sí? Usted tiene que saber cuándo está activo, cuándo está en remisión, porque lo hemos aprendido acá. Doctor, estoy en remisión, no tengo diarrea, no tengo dolor, no tengo sangrado, mi colonoscopia es de control o mi colonoscopia es porque estoy activo, doctor. Tengo sangrado, tengo 5 deposiciones, 10 deposiciones diarias, tengo diarrea. Eso ubica mucho al gastroenterólogo para que pueda tomar las biopsias y enviarle todo este material a las patólogas, ¿sí? También es importante que le diga cuántos años de enfermedad tiene, porque aquí vamos a ir a unas preguntas sobre el riesgo de cáncer, porque los pacientes tanto de Crohn con compromiso colónico como los de colitis ulcerativa
después de 8 años de evolución, tienen mayor riesgo de cáncer que la población general, de cáncer de colon. Y los que tienen colangitis esclerosante primaria como manifestación extraintestinal de la enfermedad tienen mayor riesgo de cáncer, así le hayan diagnosticado la colitis hace un año, independiente del tiempo, tiene mayor riesgo de cáncer. Entonces, si usted le dice al gastroenterólogo, doctor, adicionalmente a que tengo colitis, tengo más de 8 años de evolución, tengo riesgo de cáncer de colon, por favor, ¿me puede revisar mi colon bien? O sea, a mí me encanta cuando un paciente me llega y charla y discute conmigo, ¿me entiende? Y me dice, bueno, doctora, necesito que me tome biopsias. Mi gastroenteróloga siempre me dice que me tome biopsias de la parte enferma y de la parte sana, doctor. Y yo siempre le digo a esos mis pacientes para que le transmitan, porque como no tengo la comunicación con el endoscopista que le va a hacer el examen, pero si yo informo a un paciente y mi paciente se empodera de su enfermedad y cuando va le dice, doctor, por favor, no se le olvide tomarme biopsias porque tengo tal. Eso hace que el gastroenterólogo esté más pendiente porque sabe que está ante un paciente de colitis, que no es un síndrome intestino irritable, que no es un dolor abdominal normal, ¿sí? Y entonces va a estar mucho más atento, va a tomar biopsias mucho más frecuentes, va a utilizar unas tecnologías que tenemos a veces a la mano, nosotros, de filtros especiales, de magnificación que podemos hacer en el intestino. Cuando me viene un paciente que me dice, tengo más de 8 años de enfermedad, yo me pongo mucho más pilas que una colono de un paciente que no tenga más de 8 años de enfermedad. Me demoro más tiempo incluso porque es un paciente que tiene riesgo de cáncer de colon. Entonces, ustedes los pacientes pueden hacer mucho, ¿sí? Primero, informarse y decirnos a nosotros qué tiene, qué localización tiene, si están activos, si están en remisión, e indicarle al doctor, por favor, me toma biopsias, doctor. Dos, yo sé que a veces nos mandan a diferentes sitios, pero también ustedes a veces pueden manejar eso. Ejemplo, los de la Fundación Santa Fe. Yo siempre les digo a ellos, mire, usted siempre vaya y por favor diga que sea el mismo el mismo que le hace la endoscopia. O sea, cásense con su gastroenterólogo si es posible. Yo sé que a veces no es posible, pero por ejemplo, si yo siempre me mandan a un lugar específico, trato de pedir la colono con la persona que me conoce, ¿sí? Y trato de que si estoy en una institución, por ejemplo, en Hospital San Ignacio, en Fundación Santa Fe, en Sanitas, siempre mandan al departamento de patología de allí. Entonces, también a veces uno ayuda si va al mismo sitio y no, pues voy hoy a IDIME, mañana voy a San Ignacio, mañana voy a la Fundación Santa Fe, pues usted va a tener mayor probabilidad de que lo vean diferentes patólogos. Pero si usted va a la misma institución donde siempre le autorizan, pues va a haber mayor probabilidad de que esa patóloga revise el informe previo y entonces lo compare, e incluso a veces son súper juiciosas y nos ponen, con respecto a la biopsia anterior no observo cambios, o con respecto a la biopsia anterior veo que el paciente está más activo y eso a uno le sirve mucho, ¿sí? Entonces también eso es otra cosa que ustedes pueden hacer, ¿listo? Otra cosa que ustedes tienen que saber es que las biopsias son suyas, porque a veces el paciente me dice, eso se perdió, no, a mí no me lo dan, no, esas son sus biopsias, son suyas. Y usted puede, no sé si la doctora me va a corregir en eso, pero... No, te iba a decir todo lo contrario, que sí, que las biopsias y todo el material son parte de la historia clínica. Sus biopsias y sus bloques de parafina, los laboratorios de patología tienen la responsabilidad de guardarlos y de archivarlos como si fueran la historia clínica. Entonces es parte de la historia clínica, eso es del paciente. Y el paciente, como todos nosotros pacientes, tenemos derecho a tener su tejido o a tener una segunda opinión si así lo quieren, o una tercera opinión o una cuarta, eso es del paciente. Ahora, que se puede devolver y que es mejor que eso esté guardadito en los Sí, laboratorios de claro. patología, claro que sí, para que no se le rompan las láminas, para que la temperatura en la que esté guardado el bloque de parafina sea la adecuada, el sitio donde esté guardado sea el adecuado, pero digamos que por ley de la República, pues de nuestro país, debemos guardarlo como la historia clínica y forma parte de la historia clínica. Yo quería hacerles una pregunta que también hacen los pacientes que me han salido pólipos. Entonces, más que un pólipo, explicarles a los pacientes el riesgo de cáncer,
y qué hay que hacer allí, qué hay que revisar en esas biopsias y lo importante de las biopsias de patología para determinar si hay una lesión premaligna o si hay un cáncer ya instaurado en un paciente con colitis ulcerativa o con Crohn con compromiso colónico. Mm, eh, no, pues digamos que cuando el clínico específicamente toma las muestras de seguimiento por una neoplasia o por la probabilidad de neoplasia, esto ocurre en el 100% de los pacientes con enfermedad inflamatoria, sea colitis ulcerativa, que es más frecuente, y también con enfermedad de Crohn. Saber el tiempo de evolución pues es fundamental. Y digamos que entra también prácticamente que nosotros en todas las biopsias de tracto gastrointestinal, uno siempre debe buscar los cambios que le parezcan que pueden ser cambios neoplásicos, y todas las biopsias de enfermedad inflamatoria intestinal deben ser informadas con presencia o no de cambios que nos hagan pensar que se trate de una lesión preneoplásica o ya neoplásica. Entonces, digamos que dentro del, casi que uno hace como un checklist cuando está examinando una biopsia de un paciente con enfermedad inflamatoria, y además de ver que sí tenga un cambio los cambios de cronicidad, cómo está la actividad de la enfermedad, siempre debemos decir si existen estos cambios preneoplásicos, o sea, la displasia o no. O si desafortunadamente ya existe una malignidad. Y esta puede aparecer con pólipos o sin pólipos, o sea, con lesiones que sean levantadas o con lesiones que no sean levantadas, con lesiones que no sean fácilmente vistas. Entonces, también los gastroenterólogos siempre tienen una metodología especial para tomar las biopsias de los pacientes que están ya en seguimiento, precisamente para la posibilidad de que tengamos que encontrar uno, o de que tenga la posibilidad de que pueda desarrollar una lesión tumoral, un tumor. No sé si lo respondí. Sí, 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 doctora. Claudia, ¿tiene algún aporte allí en esa parte? De pronto, recalcar un poco en que la lesión neoplásica puede aparecer, o sea, asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal por el proceso inflamatorio de larga evolución, que hace cambiar esas células y entrar en esa posibilidad de displasia o enfermedad, pero también adicionalmente puede ser aparte, y el gastroenterólogo lo puede ver como un pólipo en el colon, es decir, que pueden ser concomitantes, ¿cierto? O puede estar asociada. Y que puede en la biopsia salir como que tiene displasia o que ya tiene cambios de malignidad y ser totalmente plana a la parte clínica, ¿sí? Que no sea producto de un pólipo, sino que sea una lesión plana que pues esté acompañada con la parte inflamatoria y que de pronto no sea tan fácil de verlo en la clínica. Entonces, Ujú. puede Hay salir. algo muy importante es que de eso depende el seguimiento, ¿sí? Por aquí hacen preguntas sobre cada cuánto me debo hacer la colonoscopia, cada cuánto y cuántas biopsias. O sea, no existe un número de biopsias. Antes se hacía un tamizaje para cáncer de colon con varias biopsias cada 10 centímetros del colon. Ahora con las tecnologías que tenemos hacemos biopsias de la mucosa enferma, la mucosa sana, y sobre todo dirigidas según alteraciones que tenemos en unos filtros que vemos en el endoscopio y en una magnificación que hacemos. Pero para el paciente práctico, si usted alguna vez ha tenido lesiones que los patólogos refieren displasia, ¿qué significa displasia? Eso es una anormalidad en las células. ¿Y por qué los pacientes con colitis o con Crohn con colitis tienen mayor riesgo de cáncer de colon? Porque una mucosa de colon que se inflame por mucho tiempo termina teniendo alteraciones en las características de sus células, y eso se llama displasia. Hay una displasia de alto grado, de bajo grado. ¿Pero por qué es importante?
Porque como decía la doctora Claudia y la doctora Rocío, si la displasia está en un pólipo, que es una tetica que sale en el colon, y yo la quito y la doctora me dice displasia, pero los bordes son libres, ya no hay lesión, listo, yo tengo que vigilar de manera muy estricta a ese paciente. Pero si yo encuentro displasia de lesiones que no son resecables, o sea, que son planas o de pronto aleatorias, que tomé biopsias para mirar actividad de la enfermedad y encontré displasia, pero no asociado a ninguna lesión específica que yo pueda ir a quitar, esos pacientes se tienen que llevar a colectomía. O sea, un paciente que tenga displasia en un lugar donde no pueda resecar la lesión, es un paciente que va a hacer un cáncer de colon, incluso en varias partes, porque ellos pueden hacer de manera sincrónica cáncer en el lado derecho, en el lado izquierdo, y son pacientes indicativos de quitarles el colon. Entonces, por eso es tan importante que miremos las patologías, que revisen los términos de displasia, ¿sí? Que son términos importantes de hacer el seguimiento, de ir a ver a su especialista, que los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, ¿sí? Que tienen más de 8 años de evolución de la enfermedad, que tienen una enfermedad además de mucho tiempo extensa, severa, ¿sí? Que tienen antecedente familiar de cáncer de colon o que ha tenido antecedente de displasia que le resecaron en un pólipo. Son pacientes de alto riesgo de cáncer, entonces tenemos que seguirlos endoscópicamente con biopsias cada año, cada 3 años o cada 5 años, depende de muchas características que vemos en la consulta. Entonces, por eso es tan importante que ustedes vayan al control, porque hay gente que dice, no, yo no siento nada y nunca vuelve, ¿sí? O le da miedo la colonoscopia y no quiere hacerse colonoscopia. Sí, hay que cogerle amor a la colonoscopia, ¿sí? Yo sé que no es fácil, no es chévere la preparación. Cada vez hay mejores preparaciones para que el paciente se sienta más cómodo, ¿sí? En el chat de pacientes dan muchas recomendaciones de qué podemos tomar, que no nos dé tan duro la preparación, pero definitivamente la colonoscopia es la mejor herramienta con las biopsias para poder evaluar la actividad de su enfermedad y para poder evaluar el riesgo de cáncer y de seguimiento y hacer detección de cáncer temprano, porque si usted le dio colitis, decía por aquí una mamá, mi niño tiene 5 años, su niño en 8 años, o sea, a los 13 años ya va a tener riesgo de cáncer de colon si tenía colitis ulcerativa extensa. Entonces ese niño queremos que viva hasta los 100 años, 90 años, o sea que va a tener que tener un seguimiento estricto con colonoscopias, ¿sí? Porque no queremos que vaya a aparecer un cáncer y no nos demos cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Entonces hay que aprender a querer la colonoscopia como un método que me permite que me detecten cáncer, que me detecten lesiones. Y además, ¿por qué? Yo siempre le digo a los pacientes, hay 3 metas que tenemos que lograr. Y yo ya utilizo una cuarta, que aunque no es oficial, los estudios científicos ya muestran que tenemos que ir a esa cuarta meta. La primera es la clínica, o sea, usted no debe tener dolor abdominal, diarrea, sangrado, ¿sí? No tener manifestaciones fuera del intestino, articulaciones, piel, ojos. La segunda es que sus exámenes de sangre y de popó estén bien, o sea, que la PCR, la calprotectina fecal, que es el examen del popó, normalice, que no haya anemia, ¿sí? La tercera es la endoscópica, o sea que después de que usted está bien y que sus exámenes de sangre y popó están bien, hay que ir a revisar ese colon para verificar que no haya inflamación macroscópica, o sea que yo entre y no haya úlceras, no haya erosiones, no haya estenosis, ¿sí? Y la que queremos llegar, y ojalá idealmente poderla obtener, es la histológica, y es donde estas 2 doctoras son súper claves porque ellas son las que nos van a decir, este paciente ya ni siquiera tiene inflamación aguda o activa de la enfermedad, porque se ha visto en estudios que incluso cuando hay persistencia de inflamación en las biopsias, a pesar de que la endoscopia sea normal, estos pacientes hacen más recaídas de la enfermedad, más hospitalizaciones, más requerimiento de corticoides y más riesgo de cáncer de colon. Entonces, por eso queremos ser muy estrictos e incluso tratar de llegar a los pacientes a una remisión histológica, o sea, que las doctoras nos digan, sí, pueden haber cambios crónicos, pero no hay cambios agudos, ¿sí? De actividad de la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante la patóloga y el informe de patología. No lo voten, porque eso es otra cosa que llegan a la consulta y, yo no sé, eso lo dejé por ahí. No, ustedes tienen que tener una carpeta con todas sus endoscopias y detrás de la colonoscopia va la patología y con un ganchito de toda la vida, porque
el gastroenterólogo, el coloproctólogo necesita. Por ejemplo, yo siempre pido, muéstreme la primera, la primera vez y todas para yo poder mirar, porque como decía la doctora, una foto no me sirve para mirar la evolución de una enfermedad. En cambio, si yo veo que hace 8 años estaba todo el colon, pero ahorita solo el recto o el colon izquierdo, pues vamos mejor o vamos peor, o puedo mirar muchos hallazgos que para mí son importantes. Entonces, siempre peguen la patología al reporte de la colonoscopia y guárdelos en forma temporal, de acuerdo al año, para que uno pueda revisar esos exámenes. ¿Listo? Entonces, bueno, no tengo más preguntas por aquí. Por acá, venga, miramos, los pacienticos nos habían dicho por acá que quisieran saber cuánto tiempo los tejidos aguantan en formol antes de llevarlos al laboratorio y que cómo saben si fue suficiente formol o si el formol debe recubrir el tejido. Em, Hay la que tener idea, en cuenta que a veces hay pacientes que les dan las biopsias, a veces en pueblitos o en ciudades. Yo, por ejemplo, en San Andrés, cuando trabajé, el paciente se lleva la biopsia para la casa porque el sábado no estaba abierto el laboratorio de patología. Entonces, hay pacientes que tienen que llevárselo para la casa, entonces dan indicaciones, lo meten en la nevera, hay pacientes que lo metían al congelador o en la puerta de la nevera o lo dejaban ahí al sol. Entonces, como hacer unas recomendaciones un poco sobre eso. sí, eh, en lo posible, pues en muchos sitios tienen como todo el servicio, ¿cierto? En el sitio de la endoscopia, tienen ya su contrato con el laboratorio de patología y pues lo envían al laboratorio de patología y es como la mejor forma. Pero en el caso en que sea el paciente el que tenga a la mano sus frasquitos, sus recipientes, la idea es que lo lleve lo más pronto posible. Uno a veces no, el paciente a veces no es tan consciente de que eso es una prioridad y que por favor no diga, lo llevo mañana. Ah, es que tengo que ir a hacer una vuelta y mañana lo llevo y se pasó mañana y lo llevo pasado mañana. El tiempo en que debe llevarlo es lo más pronto posible, porque también es una gran responsabilidad esa manipulación de ese tejido, que si no está bien manipulado, pues existe el riesgo de que finalmente el tejido se malogre y que cuando nosotros hacemos los procesos a nivel del laboratorio, pues ya en el microscopio no vamos a tener un buen tejido para poderlo evaluar. Y pues no hay nada que hacer, si eso no está bien fijado, no hay nada que hacer. Como les recomendé, no meterlo al congelador ni a la nevera, por favor, no hacer eso. Y las recomendaciones es que en lo posible, los fragmentos son pequeñitos, que tenga abundante líquido, se dice que 10 veces el volumen que ocupa el tejido, pero incluso a veces hasta 10 veces el volumen que ocupa el tejido, pero que sea abundante líquido para que el tejido esté bien recubierto por ese líquido que tiene que ser formol. También hemos visto cómo en algunas instituciones le echan, bueno, alcohol para fijarlo, en algunas partes, o a veces el paciente se pone curioso a revisar su muestra, se le riega la muestra y entonces o coge agua o coge, bueno, cualquier líquido y a veces llegan al laboratorio muestras con otras sustancias. No hay nada que hacer, ya se perdió. Ese proceso de fijación es fundamental. No tiene reversa, no hay cómo recuperar el tejido. Entonces es muy importante tenerlo así. Bueno, doctoras, mil y mil gracias. Ya fue casi 1 hora y media de webinar. Mil gracias por todo lo que nos enseñan. Claudia, creo que más que esta gran presentación es ver a una mujer fuerte, una mujer poderosa, una mujer que nos da mucho ejemplo
de cómo sobrellevar esta enfermedad y ser un ejemplo profesional. Es una mujer que es profesora de muchos, la admiran muchísimo y he podido estar en parte de tu proceso de la enfermedad y me siento muy orgullosa de que estés mucho mejor, de que estés con muchos planes en tu vida profesional y que no has permitido que esta condición pare tus sueños, ¿sí? Y es un ejemplo para todos los pacientes que a veces sienten que por esta condición se afecta los planes que tienen de vida. Es muy difícil de sobrellevar, sí, pero somos una gran familia que entre todos nos apoyamos muchísimo. Los médicos que estamos acá siempre estamos en pro de ayudarles en lo que más podamos y parte es esta educación que damos cada mes con un webinar educativo. Gracias por tu conferencia, doctora Rocío López, mil gracias. Sé que estás en este momento cuidando a tu nieto y con múltiples compromisos y te conectaste para apoyar a Funeico. Gracias por siempre estar allí al otro lado del teléfono, una llamada ante una duda, porque puedo decir que he resuelto muchos inconvenientes con mis pacientes de dudas diagnósticas gracias a que siempre estás ahí apoyándonos y resolviéndonos las dudas frente a esta enfermedad. Gracias por ser esta patóloga que está inspirando a los patólogos a que tienen que saber más de enfermedad inflamatoria intestinal y que se está dedicando también a hacer un proyecto educativo para formar patólogos expertos en esta patología. Y esto pues se verá reflejado en el beneficio de nuestros pacientes. Un abrazo para todos, doctoras, mil y mil gracias por esta excelente conferencia y un abrazo para todos los pacientes. Los queremos mucho y próximamente vamos a enviarles el próximo webinar educativo que vamos a tener. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo para Gracias. todos. Sí, a Feliz la orden. noche.